K. Al propietario del vehículo que sea puesto en circulación con las placas reglamentarias en un sitio distinto del destinado para estas. 1. A quien conduzca con licencia o permiso temporal de aprendizaje vencido. M. Al propietario del vehículo que sea puesto en circulación sin los implementos de seguridad en carretera exigidos en el artículo 36 de la presente ley. LL o 4C. N. Al conductor que evada el pago de las tasas de peaje o que no presente el TRESO. QJ. 147. Comprobante de pago, cuando la autoridad de tránsito lo solicite. OC, o MJ. N. Al conductor que infrinja las disposiciones relativas a la restricción vehicular. J23. O. Al conductor que utilice la bocina y otros dispositivos sonoros para APC 3WQ. Surar al conductor del vehículo precedente. Lo. P. Al conductor que utilice la bocina a una distancia menor de 100 metros de hospitales, clínicas, iglesias y centros de enseñanza, siempre que en estos últimos se estén desarrollando actividades. Q. Al conductor que utilice de forma abusiva otras señales sonoras sin causa justificada. R. Al conductor que cause congestionamiento vial al reducir la velocidad para observar un accidente o cualquier otro evento. Sin acumulación de puntos. 147. S. A quien conduzca un vehículo sin placas o con menos placas de las que reglamentariamente se exija. T. Al conductor que utilice los estacionamientos preferenciales y no cumpla las condiciones previstas en el artículo 96 de la presente ley. U. Al propietario del vehículo que sea puesto en circulación cuando sus características físicas inscribibles hayan sido modificadas sin cumplir con el deber de informar. V. Al propietario del vehículo que sea puesto en circulación en incumplimiento de los requisitos para la circulación, establecidos en el título I, capítulo I, sección V de la presente ley, siempre que no exista una sanción superior distinta. X. A quien enseñe a conducir bicicletas en vías públicas cuya velocidad autorizada sea superior a 40 km por hora, 40 km/h. Y. Al ciclista que circula en las aceras. Z. A quien circula en las vías públicas con patinetas, patines y otros vehículos no autorizados, de conformidad con el artículo 124 de la presente ley. AA. Al peatón que transite por las vías públicas en contravención de lo dispuesto en los incisos A, B, C, D, y E, del artículo 120 de esta ley, siempre que no exista una sanción superior distinta. 43. Artículo 150. Retiro temporal del vehículo. El oficial procederá al retiro temporal de un vehículo, para ser trasladado a un depósito autorizado, en los siguientes casos. A. Cuando el conductor incurra en la conducta tipificada en el artículo 261 bis, del Código Penal, Ley N. Grado 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas. B. Por infracciones categoría A, artículo 143, inciso C y B de la Ley de Tránsito. C. Cuando el vehículo sea conducido por vía pública sin estar inscrito en el Registro Nacional. D. Por conducir con licencia suspendida, cualquiera que sea el tipo o por quien no haya obtenido la licencia de conducir o el permiso temporal de aprendizaje. E. Cuando el vehículo obstruya vías públicas, tránsito de vehículos y personas, aceras, ciclovías o permanezca estacionado frente a paradas de servicio público, rampas o estacionamientos para personas con discapacidad, hidrantes, salidas o entradas de emergencia, entradas a garajes y a estacionamientos públicos y privados, sin tener la respectiva identificación. F. Cuando el conductor esté físicamente incapacitado para conducir. G. Cuando las condiciones mecánicas del vehículo le impidan circular, salvo que el conductor o el propietario de este contrate los servicios privados de acarreo. H.
Cuando el conductor circule sin placas de matrícula reglamentarias o con otras que no correspondan al vehículo. Y, cuando se causen lesiones de gravedad, muerte de personas o daños considerables a la propiedad de terceros. J. Cuando se circule en bicicleta por vías terrestres donde la velocidad permitida sea igual o mayor a 80 km por hora, 80 km/h. K. Cuando el vehículo fuera abandonado en la vía pública de forma definitiva. Capítulo 3. Factor vía y su entorno. Concepto. Es un sistema integrado de carreteras, caminos, sendas, plazas, parques, entre otros, de dominio público. Es el hábitat natural del hombre donde realiza diversas actividades tanto sociales, económicas, recreativas. La acción del conductor hay que situarla en un escenario real, espacio físico del sistema de tránsito, nos referimos a la vía y su entorno. En este sentido le corresponde al equipo hombre-vehículo hacer frente a todos los aspectos que tienen que ver con diseño de la vía. El ambiente. El ambiente se refiere a las condiciones climáticas y de la naturaleza. La vía se refiere a la calzada y elementos viales, mientras que el entorno se refiere a la presencia de edificios y otros elementos de la infraestructura. En materia de educación y seguridad vial, es el entorno donde se desarrollan las actividades humanas, por lo que es nuestra obligación preservarlo y coadyuvar para que la interacción entre ambiente y actividad humana se dé de una manera sostenible, minimizándolos. 45. Efectos negativos que el transporte automotor y la circulación vial en general pueda generar sobre este. Se describen en los apartes siguientes los diferentes elementos que componen el entorno y la vía y su efecto en materia de tránsito. La vía pública. Es el espacio dinámico donde se realizan la mayoría de las actividades humanas. Está compuesto por diversas estructuras viales que favorecen la circulación tanto de los conductores como de los peatones. Entre ellas encontramos bulevares, plazas, aceras, veredas, caminos o vías, pasos a desnivel, intersecciones y rotondas. Puede ser de uso público o privado, abierto al tránsito en general, se utiliza para diversos fines, observando siempre las normas establecidas en la ley de tránsito. Se definen dos tipos de vía, urbana y rural. Vía urbana. Consta de 4 secciones o componentes estructurales, ver gráfico 2. 1. Acera. Parte de la vía destinada exclusivamente al tránsito de peatones. 2. Calzada o superficie de rodamiento. Superficie de la vía sobre la que transitan los vehículos y que está compuesta por uno o varios carriles de circulación. No incluye el espaldón. Gráfico 2, vía urbana. 46. 3. Cano. Elemento por donde se evacúan las aguas pluviales y de desecho. 4. Borde de la acera o bordillo. Es la parte superior del cano, donde se demarca la prohibición de estacionamiento o zona amarilla cuando así se requiera. Vía rural. Consta de 3 secciones principales, ver gráfico 3. 1. Calzada. Superficie destinada al tránsito de los vehículos. 2. Espaldón. Sección contigua a la calzada, cuya finalidad es dar soporte lateral al pavimento, servir para el tránsito de peatones y generar espacio para las emergencias y el eventual estacionamiento de vehículos. 3. Cuneta. Canalización abierta, zanja, destinada a desague, recoge las aguas superficiales que llegan a la vía. Se construye paralela a la vía. Gráfico 3, vía rural. Cuneta espaldón. Línea de borde calzada. Línea de centro. Espaldón. Cuneta. 47. Funciones de la vía pública. La vía pública tiene las siguientes funciones principales. Circulación. Se utiliza para trasladarse, en vehículo o como peatón, de un lugar a otro. Convivencia.
En la vía pública las personas se relacionan entre sí. Con el desarrollo de las grandes ciudades, esta función se ha deteriorado, por lo que deben rescatarse los principios sociales de la buena convivencia y la armonía entre las personas independientemente del género. Ecológicas. Es la interrelación entre el medio ambiente y el hombre. Es la necesaria presencia en la vía pública de vegetación y espacios naturales que ayuden a un equilibrio visual y de descanso tanto para el conductor como para el peatón. Infraestructura vial. Concepto. Se tiene como infraestructura vial a toda aquella obra realizada por el hombre para facilitar la circulación de vehículos y personas, calles, caminos, pasos, puentes, senales, aceras, entre otros elementos. Es de gran importancia para el desarrollo social y económico de la sociedad. 48. Principales elementos. Los principales elementos de la infraestructura vial son: vías de circulación, intersecciones, señalamiento, vías de circulación, lugares de dominio público o privado, abiertos a la circulación de personas y vehículos. Intersecciones. Lugar de una vía pública donde convergen dos o más vías, y en el cual los vehículos pueden virar o mantener su trayectoria. Señalamiento. Desde los tiempos primitivos, el ser humano buscó formas para señalar los diferentes senderos o caminos que utilizaba y empezó a crear sistemas de señalamiento, que con el avance tecnológico se fueron mejorando, hasta llegar a los sistemas que conocemos en la actualidad. Concepto: las señales son los elementos físicos que se utilizan en la regulación del tránsito. Sirven para que el usuario, guiándose por sus indicaciones, se comporte con corrección y seguridad en las vías, disminuyendo así el riesgo de que ocurran accidentes de tránsito. Funciones. Las principales funciones del señalamiento vial son: regular el paso de vehículos y el sentido de las vías. Advertir al usuario sobre la existencia de posibles peligros y obstáculos en la vía. 49. Guiar al usuario en su recorrido por una vía. Informar determinadas restricciones y disposiciones legales para la circulación. Guiar a los peatones al caminar por las vías. El señalamiento vial en sus diferentes concepciones constituye un lenguaje internacional. Los usuarios del sistema de transporte lo interpretan sin necesidad estricta de comprender frases complejas, sino que las indicaciones, advertencias o informaciones son simples y fáciles de comprender. Para lograr uniformidad y homogeneidad en el mensaje, las señales responden a características determinadas en cuanto a forma, dimensiones, color y disposición. En el mundo actual prevalecen dos sistemas principales de señalamiento, el sistema estadounidense y el europeo. En Costa Rica se usa una combinación de ambos según el Manual Centroamericano de Señalamiento Vial. Sin embargo, el modelo por excelencia para utilizar es el estadounidense, mas aunque nuestra legislación establece como requisito general que el vehículo debe estar provisto de un volante ubicado del lado izquierdo o el centro. Todos los países de la Europa continental conducen vehículos con volante a la izquierda. Clasificación. El señalamiento vial o, en general, los dispositivos que regulan el tránsito son de tres tipos básicos, y dos complementarios. Señalamiento vertical. Señalamiento horizontal. Señalamiento luminoso. Señalamiento sonoro o acústico. Señalamiento manual. 50. No. Estacionar. Gráfico 4. Señales de reglamentación. Señalamiento vertical. Consiste en láminas ubicadas en postes o lugares elevados. Informan al conductor o peatón mediante leyendas o símbolos y, generalmente, son placas metálicas de aluminio u otro material, colocadas en postes de metal o madera. Las señales verticales, por su mensaje, se dividen en tres grupos. Reglamentación. Prevención. Información. El material sobre la lámina es retroreflectivo,
asegurando así una mejor lectura aún en horas de la noche. Se colocan al lado derecho de la carretera, en el sentido de avance de la vía, con una anticipación adecuada con respecto al lugar o situación que debe prevenir.